Ahora vamos a considerar el texto que leí antes, Génesis 3, versículos del 8 al 24. Nuestras acciones traen consecuencias. Algunas acciones traen consecuencias más grandes que otras. La semana pasada vimos la historia de la caída de la humanidad en el pecado. Ahora, dado el papel de Adán como el representante de la humanidad, su pecado trajo consecuencias muy grandes. Y esta semana vamos a ver la historia del encuentro de Dios con Adán y Eva después de su pecado. Veremos cómo ellos admiten su culpa, pero a la vez tratan de culpar a otros por su pecado. También veremos el juicio de Dios que Él pronuncia sobre Adán, Eva y la serpiente o Satanás. Y veremos algunas cosas que nos dan esperanza. Veremos evidencia de la gracia de Dios, evidencia de la fe de Adán y promesas del Evangelio. Si tuviéramos que expresar la idea clave de nuestro texto, creo que podríamos expresarla de esta manera. Podríamos decir que el pecado trae muchas consecuencias negativas, pero Dios es misericordioso y por medio de Cristo nos da esperanza en el Evangelio. El pecado trae muchas consecuencias negativas, pero Dios es misericordioso y por medio de Cristo Dios nos da esperanza en el Evangelio. Entonces ahora vamos a pasar por el texto en orden y vamos a ver 6 cosas. En versículo 8 vamos a ver a Adán y Eva escondiéndose de Dios. En versículos de 9 a 13 vamos a ver la interrogación. En versículos de 14 a 19 veremos las maldiciones. En versículo 20 veremos la evidencia de fe. En versículo 21 el sacrificio. Y en versículos del 22 al 24 veremos el destierro. Entonces vamos a comenzar en versículo 8 viendo a Adán y Eva escondiéndose de Dios. Acuérdense que la semana pasada vimos que inmediatamente después de comer del árbol prohibido, que los ojos de Adán y Eva fueron abiertos y que se avergonzaron de su desnudez. Luego trataron de cubrirse con hojas de higuera. En versículo 8 vemos que después de esto Dios viene a verles. Y mientras que antes ellos siempre disfrutaban de compañerismo abierto y libre con Dios, ahora, habiendo pecado, cuando escuchan que Dios se acerca, teman y se esconden dentro de los árboles. Y esta conexión entre el pecado y el temer a Dios continúa hasta el día de hoy y continuará y se verá aún en el día de juicio. Una conciencia de nuestro pecado sigue hasta el día de hoy dándonos vergüenza y sigue haciéndonos querer escondernos de Dios. Y en cuanto al día de juicio, por ejemplo, en Apocalipsis 6:16, describe a personas que claman a los montes a caer encima de ellos para esconderles de Dios. Entonces, tanto con Adán y Eva como en la actualidad, como en el día de juicio, existe esta conexión entre el pecado y luego el temer a Dios. Y bueno, déjame decirte que si tú no eres cristiano, debes saber que Dios es omnipresente, está en todo lugar, y Él es omnisciente, todo lo sabe. Entonces no puedes esconder ni tu pecado, ni a ti mismo de Él. Él siempre te ve y ve a tu pecado. Y en el día de juicio tampoco podrías esconderte, menos que en un solo lugar. El único lugar adecuado para escondernos en el día de juicio es en Jesucristo. Si tú te arrepientas y confíes en Jesucristo por el perdón, podrías esconderte del juicio de Dios. Pero tal como en los días de Noé, hoy en día también hay un solo lugar provisto por Dios donde esconderse. En el día de Noé, cuando Dios iba a enviar juicio sobre el mundo en la forma del diluvio, Dios proveyó un lugar donde esconderse de su juicio en el arca. Y hoy en día, en el día de juicio, un solo lugar que Dios nos provee para escondernos de su juicio
es en Jesucristo mismo, habiéndonos acudido a Él como nuestro Salvador para rescatarnos del juicio de Dios, lo cual Él puede hacer por medio de su vida perfecta, por medio de su muerte sacrificial y por medio de su resurrección. Y nosotros respondemos a esto por fe, confiando en Él por el perdón del pecado. Bueno, ahora en versículos de 9 a 13 vamos a ver la interrogación. Aunque Adán y Eva se escondieron, Dios les halló, porque como dije, nadie puede esconderse de Dios. Pero cuando Dios les encuentra, no entra de frente con declaraciones duras de juicio, sino que interactúa con ellos con una serie de preguntas que siente un poco como una interrogación en un tribunal de justicia. Entonces, en los versículos de 9 a 12 vemos las respuestas de Adán. En versículo 9 Dios llama y le pregunta a Adán dónde está. En versículo 10, sin darse cuenta, Adán en sus propias palabras admite su culpa. ¿Cómo? Bueno, él dice que tiene miedo, cosa que no tenía antes, y dice que siente vergüenza de su desnudez, algo que no sentía antes. Entonces él, sin darse cuenta, al decir estas cosas, está admitiendo lo que ha hecho. Entonces en versículo 11, Dios le pregunta a Adán cómo sabe que está desnudo y que se ha comido del árbol de que Dios le mandó a no comer. En versículo 12, Adán admite su pecado, pero de inmediato quiere responsabilizar a dos personas más. Le dice a Dios que es cierto que comió, pero que fue la mujer que le dio el fruto. Entonces quiere culpar a Eva por su propio pecado. Pero también hace algo aún peor. Adán quiere culpar a Dios. Fíjense que él dice a Dios, la mujer que me diste por compañera. En otras palabras, esencialmente Adán está diciendo a Dios, tú dijiste que yo debería tener una compañera y tú dijiste que ella era la ayuda idónea para mí, pero mira lo que ha pasado, ella me ha llevado al pecado. Entonces, además de culpar a Eva de manera sutil, Adán trata de culpar a Dios mismo, trata de decir que, bueno, sí pequé, pero básicamente es culpa tuya. Y bueno, este tipo de excusa sigue siendo presentada hoy en día. A veces las personas dicen, bueno, Dios, si no hubieras permitido que X sucediera en mi vida, yo no hubiera hecho X, ¿no? Entonces es culpa tuya. O de repente algunos dicen, bueno, Dios, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me diste estos impulsos pecaminosos? Ahora, en cuanto a esta segunda pregunta, debemos entender con claridad que Dios no nos hizo pecaminosos, sino que en nuestra condición caída, en nuestro pecado, estando en Adán, tenemos tendencias pecaminosas. Y entonces, para nosotros que somos cristianos en Cristo, entendemos que debemos y podemos resistir a estas tendencias pecaminosas y no debemos abrazarlas, no debemos rendirnos y decir, bueno, así soy o así me ha creado Dios. De ninguna manera. Debemos resistir. Y tampoco debemos excusar a nuestro pecado buscando culpar a Dios de alguna manera. Y de hecho, creo que el hermano David mencionó esto la semana pasada, pero quiero citarlo también. En Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14, responde directamente a esta línea de razonamiento que busca culpar a Dios por nuestro pecado. Así dice Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bueno, ahora en versículo 13 vemos la respuesta de Eva. Y como Adán, Eva también trata de culpar a otros por su pecado.
Ella también reconoce su pecado, pero luego quiere culpar a la serpiente, diciendo, me engañó y comí. En otras palabras, ella está diciendo, bueno, ella estaba confundida, no sabía lo que estaba haciendo. Y es cierto que Eva fue engañada y creyó mentiras, pero sus intenciones en comer fueron pecaminosas. Ella creía que podría ser independiente de Dios, creía que pudo obtener el bien aparte de Dios. ¿Estaba engañada Eva? ¿Creyó una mentira? Sí, pero ella deseaba y buscaba algo pecaminoso. Entonces debemos entender que aunque Satanás nos tienta, esto tampoco excusa nuestro pecado. No podemos abnegar la responsabilidad por decir, no, pero Satanás me tentó, así que debo estar libre de culpa. No, no funciona así. Bueno, ahora llegamos en versículos del 14 a 19 a las maldiciones. En estos versículos, Dios pronuncia juicio sobre la serpiente, sobre Eva y sobre Adán. Vamos a comenzar con la serpiente en versículos del 14 al 15. En las palabras, bueno, déjame leerlo. Génesis 3, 14 y 15. Palabras de Dios a la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, en estas palabras de Dios a la serpiente, tenemos lo que los teólogos llaman el proto-evangelion, es decir, el primer anuncio del evangelio. Y en versículo 14, Dios dice a la serpiente que andará sobre su pecho y que comerá polvo. Y muchos creen que él ya hacía estas cosas antes de la caída, pero que después de la caída estas cosas llegaron a tener un nuevo significado. Desde entonces las serpientes han llegado a estar asociados con el diablo y con lo que es sucio y bajo y asqueroso. Pero como dije, en versículo 15 tenemos el anuncio, el primer anuncio del evangelio. Dios le dice a Satanás que habrá enemistad entre él y la mujer, y su simiente y la simiente de la mujer. Dios dice a la serpiente que finalmente un descendiente de la mujer le va a destruir por herirle en la cabeza. ¿Cómo entonces vemos este tema, este hilo en el resto de la escritura? Bueno, vemos dos grupos en el mundo. Vemos el pueblo de Dios, o sea, la simiente de la mujer, y vemos a los que son hijos del diablo, la simiente del diablo. Ahora, cuando hablamos de la simiente de la mujer y el cumplimiento de esta promesa, entendemos que la simiente de la mujer es tanto colectivo, o sea, incluye a un gran grupo de personas, como individual. En un momento en la historia del pueblo de Dios, en Génesis 12, esta simiente se limita a Abraham y a su familia. Entonces pasa de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacobo y luego a los 12 hijos de Jacobo, que son los 12 patriarcas, y luego se amplía para incluir a los descendientes de estos 12 hermanos, o sea, para incluir al pueblo de Israel. Pero luego el cumplimiento de la promesa se limita a David y a sus descendientes. Y entonces seguimos la línea por medio de individuales descendientes del rey David, hasta que finalmente el cumplimiento de esta promesa se limita a una sola persona, a la simiente singular de la mujer, a la simiente singular de Abraham, a la simiente singular de David, que es Jesucristo.
Pero luego, después de Jesús, nuevamente el cumplimiento de esta promesa se ve en que se amplía para incluir a nosotros, para incluir a todo aquel que con arrepentimiento y fe ha llegado a ser parte del pueblo de Dios o del cuerpo de Cristo. Todo aquel que es salvo por la gracia de Dios, por medio de la fe, con base en la obra de Jesucristo, la simiente singular de la mujer, de Abraham y de David. Para entender esto mejor, quiero explicar 5 cosas más a la luz de otras partes de la Escritura. La primera cosa, de hecho, el hermano David mencionó la semana pasada, pero quiero mencionarla otra vez. Y el punto es que la serpiente, entendemos que la serpiente es Satanás. Entendemos esto a la luz de textos como Apocalipsis 12:9 o Apocalipsis 22, donde se refiere a Satanás como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces ahí directamente hace la conexión entre la serpiente y Satanás y dice que la serpiente es Satanás, que se llama Diablo y Satanás. Y también en Romanos 16:20, lo que David mencionó la semana pasada, Pablo alude a Génesis 3:15. Pero luego menciona no que las serpientes van a ser aplastadas debajo de los pies de los creyentes, sino que Satanás va a ser aplastado. Entonces Pablo también hace la conexión entre Génesis 3:15, entre la serpiente y Satanás. Entonces, primera cosa que nos puede ayudar a entender aquí es entender que la serpiente es Satanás. La segunda cosa que ya mencioné es la idea que Jesús es la simiente singular de la mujer, que en el sentido más acertado, el cumplimiento de esta promesa se encuentra en Jesucristo, que cuando se refiere a la simiente de la mujer, se refiere a Jesucristo. Es interesante que mientras Adán y no Eva es el representante de la raza humana, y aunque Adán es el que es mencionado en la genealogía de Jesús en Lucas, sin embargo, el énfasis de nuestro texto es que sería la simiente de la mujer que aplastará a Satanás. Y es interesante que en Gálatas 4:4, que Pablo se refiere a Jesús como el que es nacido de mujer. Y yo creo que Pablo ahí claramente está aludiendo o refiriéndose a Génesis 3:15 y que está identificando a Jesús como la simiente final y singular de la mujer que vino para aplastar a Satanás. Bueno, el hecho que el Mesías, que Jesús, es la simiente de la mujer, también se ve en Isaías 53, versículos 5 y 10. En los 2 versículos menciona que el Mesías va a ser molido o quebrantado. Y esta palabra podría ser traducida herido, que es la palabra que es usada en Génesis 3:15. Ahora, para ser honesto, en hebreo no es la misma palabra, pero algunos teólogos ven la conexión ahí, en que la idea, aunque no es la misma palabra hebrea, es la misma idea, la idea de ser molido o quebrantado o herido. Bueno, que Jesús es la simiente de la mujer también se ve en Romanos 16:20, el texto que ya mencioné. Ahí claramente Pablo conecta a Jesús con la promesa de Génesis 3:15. Bueno, un tercer punto que nos puede ayudar es entender que Jesús hirió a Satanás por medio de su muerte y resurrección. La victoria final sobre Satanás fue cumplida por lo que Jesús hizo. Y consideremos, por ejemplo, estos versículos para entender este punto. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo para destruir, ¿cómo? Por medio de la muerte. ¿A quién? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, ¿cómo es que Jesús hiere a Satanás? Es por medio de su propia muerte. Luego tenemos a Colosenses 2, 13 a 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo triunfa Jesús sobre Satanás y sus huestes? En la cruz. Entonces, ¿cómo se cumple Génesis 3:15? Jesús hiere, aplasta, destruye a Satanás por medio de su obra, por medio de su muerte y luego su resurrección. Ahora, un cuarto punto. Para Satanás, ¿qué implica ser herido o destruido o aplastado? Finalmente, para Satanás, esto implica su sufrimiento eterno en el infierno. Entendemos que Jesús cumplió su victoria sobre Satanás por su muerte y resurrección, pero esta victoria sería consumada, o sea, Jesús ya cumplió la victoria, pero la victoria sería consumada cuando Satanás es echado al infierno. También entendemos que no solo Satanás será echado al infierno, sino también su simiente. Todos aquellos que pertenecen a él, todos aquellos que no son parte de la simiente de la mujer o del pueblo de Dios. Mateo 25:41 nos demuestra esto. Aquí dice, entonces dirá, hablando del día de juicio, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces ahí vemos las dos cosas. Vemos que finalmente la derrota o el ser herido de Satanás implica para él el infierno. Pero ahí también vemos que no solo implica infierno para él, sino para su simiente, para sus ángeles, y en este caso para las personas a los cuales Dios está declarando que deben de apartarse de él y que también van a ser echados a este lago de fuego, este fuego eterno. Una quinta cosa aquí es que los seguidores de Jesús compartan su victoria sobre Satanás. O sea, tal como los seguidores o la simiente de Satanás van a sufrir con él en el infierno, de la misma manera los seguidores de Jesús van a compartir su victoria sobre Satanás. Vemos esto en el versículo que ya mencioné 2 veces, en Romanos 16 a 20. Creo que habiéndolo mencionado ahora 3 veces, debo leerlo. Y el hermano David lo leyó la semana pasada, pero también lo voy a leer. Romanos 16, 20. Dice, y Pablo aquí está hablando a los cristianos, y dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, ahí Pablo asegura a los creyentes que Dios va a aplicar su victoria sobre Satanás por medio del pueblo de Dios. Dios va a aplastar a Satanás debajo de los pies de los creyentes, de los seguidores de Jesús. Ahora quiero detenerme aquí para animarte a evaluar a tu propia condición. Y quiero hacerte esta pregunta o estas preguntas. ¿En cuál de estos grupos estás? ¿Estás en el grupo de la simiente de Satanás o estás en el grupo de la simiente de Jesús, del pueblo de Dios? En otras palabras, ¿cómo será para ti el día de juicio? ¿Vas a participar con Cristo en su victoria o serás echado al fuego eterno con Satanás? Quiero decirte que las buenas noticias son que Jesús ha hecho todo lo necesario para salvar a todo aquel que se arrepienta y que confía en Él por el perdón.
Y por otro lado, bueno, entonces te animo, si no eres cristiano, a arrepentirte de tus pecados y a confiar en Cristo para que seas reconciliado con Dios y para que llegues a ser parte del pueblo de Dios, para que no seas juzgado. Y por otro lado, cristiano, te animo a apreciar este aspecto de tu esperanza, a reconocer que la victoria de Cristo también será tu victoria y que algún día en la gloria ya no vamos a luchar contra el mundo, contra los deseos de la carne y tampoco contra Satanás. Satanás habrá sido juzgado y echado al fuego eterno. Bueno, hemos visto la maldición sobre Satanás, entonces algo de la gloria del Evangelio. Y ahora vamos a volver a las maldiciones en versículo 16, donde vemos la maldición que Dios pronuncia sobre la mujer. Y básicamente aquí hay dos maldiciones pronunciadas sobre ella. Y son cosas que van a hacerlo más difícil para ella cumplir con lo que Dios la había mandado hacer. Fíjense que Dios hizo a la mujer para ser una ayuda idónea del hombre. Y esto iba a implicar ser su socia en fructificarse y multiplicarse y llenar el mundo. Pero ahora su pecado va a impactar las dos cosas. Ahora la mujer al fructificarse y multiplicarse dará a luz a los hijos, pero con dolores. Entonces, para cumplir a su responsabilidad, ahora va a haber dolor. Y también, aunque ella fue hecha como una ayuda idónea para vivir una armonía y trabajar con y colaborar con Adán, con su esposo, ahora, debido a su pecado, habrá tensión en su relación con su esposo. Ahora la frase, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, ha sido interpretada de varias maneras. Pero yo creo que la mejor interpretación es que Dios está diciendo que en su pecado ella va a desear controlar y manipular a su esposo, pero debido a que él es más fuerte que ella no va a poder reinar sobre él. Entonces va a sentir frustrada, va a tener este deseo de reinar sobre su esposo, pero no va a poder hacerlo. Entonces aquí debemos recordar un par de cosas. Primero, esta es una descripción de cómo el pecado impacta el matrimonio. No es una descripción de cómo el matrimonio debe de ser. Está describiendo cómo la mujer sería tentada a manipular y controlar, mientras que el hombre sería tentado a ser duro con su esposa. Y debemos reconocer que las dos cosas son pecaminosas. No son la norma, no son como debe de ser el matrimonio. Y bueno, segundo, algunos aquí correctamente notan este punto, que no debe ser así, que es pecaminoso, pero luego tratan de usar esto para ir al otro extremo y para decir que no deben haber roles en el matrimonio, que el hombre y la mujer no solo son iguales en dignidad, habiendo los dos sido creados en la imagen de Dios, sino queriendo decir que no existe ninguna distinción entre los dos y que no deben de haber roles en el matrimonio. Bueno, un esposo está pecando si lidera a su esposa de manera cruel o dura, pero esto no quiere decir que Dios no quiere que el esposo sea el líder en el hogar. Dios ha definido roles y el hecho de que el pecado distorsiona al cumplimiento de estos roles no implica que debemos entonces eliminar a los roles que Dios ha establecido. Bueno, ahora veamos en versículos 17 a 19 lo que Dios dice al hombre. Y bueno, tal como con la mujer, también con el hombre vemos que su pecado hace que sea más difícil para él hacer lo que Dios le había mandado hacer. Acuérdense que Adán tenía la tarea de sojuzgar a la tierra, por desarrollar a la civilización, por el trabajo, por la agricultura, al menos inicialmente. Y antes de la caída, él tenía que trabajar, o sea, el trabajo en sí no es consecuencia de la caída, él tenía que trabajar antes de la caída. Pero ahora, después de la caída, la consecuencia es que el trabajo va a ser difícil.
especialmente el trabajo de agricultura. Ahora, después de la caída, la agricultura va a involucrar dolor, versículo 17, y sudor, versículo 19, o sea, dolor y dificultad. Y también ahora, después de la caída, van a haber plantas que dificultan el trabajo de agricultura. Plantas como los que menciona en versículo 18, como espinos y cardos. Y bueno, la otra maldición que Dios pronuncia es que el hombre, como fue creado del polvo, que cuando muere volverá al polvo. Bueno, el hecho que Dios puso a la tierra entonces debajo de una maldición es significante. Por un lado, nos ayuda a entender que el mundo, tal como lo conocemos, no es el mundo como debería de ser. Por ejemplo, los desastres naturales son el juicio de Dios sobre el mundo. O sea, a veces alguien que no entiende la cosmovisión de la Biblia diría, pero si Dios es bueno, si Dios ha creado al mundo, ¿por qué existen terremotos? ¿Por qué huracanes? ¿Por qué pandemias, etcétera? Y lo que no entiendan y lo que nuestro texto nos explica es que estas cosas existen como consecuencia del pecado. Son el juicio de Dios sobre el pecado y que no solo los seres humanos, sino que el mundo mismo, la planeta misma está bajo una maldición. Y bueno, lo otro que vemos aquí es que lo que vemos nos prepara para un tema importante en la Escritura. Es un tema que vemos con claridad, por ejemplo, en Romanos 8, versículos 20 y 21. Ahí dice Pablo, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces aquí me refiero al tema que corre desde Edén hasta la tierra prometida, hasta el cielo nuevo y la tierra nueva. Y esta es la idea de que esta maldición que vemos pronunciada aquí sobre la tierra eventualmente sería deshecha. O sea, después de este tiempo, la tierra prometida, en un sentido, debería de haber sido como Edén, pero en realidad, tanto Edén como la tierra prometida solo presagiaron o anunciaron al nuevo y mejor Edén en el cielo nuevo y la tierra nueva. Y también, pensando en espinos, quiero hacer otra acotación aquí, en que vemos algo que realmente es muy lindo acerca del Evangelio. Fíjense que en versículo 18 vemos que los espinos no fueron parte de la creación original de las plantas antes de la caída, sino que los espinos son una consecuencia, una evidencia de la maldición de Dios que resulta como consecuencia de la caída. Ahora, en Gálatas 3:13 nos dice que cuando Cristo murió fue hecho maldición por nosotros, para redimirnos de la maldición de la ley. Y visiblemente en su sufrimiento, por lo menos antes de estar en la cruz, cuando los soldados estaban burlando de él, y muy posiblemente en el mismo momento cuando está en la cruz, tenemos otra evidencia o confirmación que Jesús está muriendo bajo maldición en nuestro lugar. Por lo menos cuando los soldados estaban burlándose de él y posiblemente en el mismo momento cuando Jesús está muriendo en la cruz, vemos que está coronado y está coronado con un símbolo de la maldición. Está coronado con una corona de espinas. Seguramente los soldados romanos no apreciaron lo profundo y lo significante de la corona de espinas que pusieron sobre Jesús. Seguramente en sus mentes solo querían causarle dolor, pero sin darse cuenta, ellos estaban coronando a Jesús con un símbolo, con una evidencia de la maldición. Y en este momento Jesús estaba siendo hecho maldición por
nosotros, estaba muriendo bajo maldición para rescatarnos a nosotros de la maldición de la ley. Entonces, debido al pecado, no solo el mundo, sino nosotros mismos también estamos bajo la maldición. Pero gracias a Dios, Jesús en su sufrimiento y en su muerte fue hecho maldición por nosotros para rescatarnos a nosotros de la maldición y para reconciliarnos con Dios y para darnos esperanza de la vida eterna. Bueno, ahora en versículo 20 vemos algo muy alentador. Diría yo que vemos evidencia de fe de parte de Adán. En versículo 20 nos dice que Adán nombró a su esposa Eva, que significa o suena como vida o dador de vida. El texto nos dice que la dio ese nombre porque ella era madre de todos los vivientes. Ahora en capítulo 2, versículo 23, Adán ya había llamado a su esposa varona, o en hebreo isha. En hebreo la palabra para hombre es ish y para mujer es isha. Entonces Adán ya le había puesto este nombre, varona, pero aquí le da un nombre particular, Eva. Y Derek Kidner cree que esto es un acto de fe. O sea, a pesar de escuchar las maldiciones pronunciadas, parece que más que todo Adán se concentró en la promesa, que él escuchó la promesa acerca de la simiente de la mujer en versículo 15. Y él había escuchado también que iba a haber dolores en el parto. Entonces parece que Adán, cuando escuchó estas promesas, entendió que él y Eva no iban a morir de inmediato, sino que Dios iba a herir eventualmente a la serpiente por medio de un descendiente de la mujer, de Eva. Entonces, a la luz de esto, al ponerle el nombre Eva, o sea, dador de vida o madre de todos los vivientes, al ponerle este nombre, vemos evidencia que probablemente Adán le había creído a Dios, que había tenido fe, que cuando escuchó las promesas de Dios, las creyó. Dios entonces, a la luz de la fe de Adán, hizo algo muy misericordioso para Adán y Eva. Dio un sacrificio en su lugar, en versículo 21. Dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces Dios reemplazó las coberturas de higuera de Adán y Eva, que no eran adecuados, con algo más duradero, con pieles de animales. Pero para cubrir a Adán y Eva en su vergüenza, entonces era necesario la muerte de un animal. Entonces vemos aquí el principio de la muerte y vemos que la muerte está asociado con el pecado. Y de hecho muchos ven aquí el principio de la idea de sacrificio y de expiación y sigue esta línea desde la muerte de este animal, luego hasta la idea de sacrificios y hasta el sistema de sacrificios de animales debajo de la ley y finalmente hasta la muerte de Jesús, el Cordero de Dios. Ahora otra vez quiero mencionar una aplicación. El esfuerzo patético de Adán y Eva de cubrir a su vergüenza ilustra el esfuerzo de la humanidad de cubrir la culpa de su pecado. Finalmente, ningún esfuerzo humano es adecuado. Tal como las hojas de higuera no eran adecuados para Adán y Eva, ningún esfuerzo humano es adecuado. Tal como Adán y Eva, nosotros también necesitamos que Dios mismo nos viste con algo adecuado. Y las buenas noticias de Dios, las buenas noticias del Evangelio son que Dios ofrece a todo pecador arrepentido que confía en Cristo, Dios ofrece vestirle con la justicia perfecta de Cristo, que es la única vestimenta adecuada para ser aceptado en el día de juicio. O sea, al morir y al encontrarte delante de Dios, a menos que si estés vestido con la justicia perfecta de Jesús, que tú has recibido como un regalo, habiéndote arrepentido y habiendo confiado en Cristo,
a menos que si te encuentras delante de Dios vestido en esta justicia perfecta, no serás aceptado. Pero las buenas noticias son que Dios te ofrece esta vestimenta gratuitamente porque Cristo ya la pagó, pero te llama a arrepentirte y a confiar en Cristo por el perdón de tu pecado. Bueno, finalmente en versículos de 22 a 24 vemos el destierro. En versículos 22 a 24, Adán y Eva son echados del huerto y Dios toma medidas para quitarles el acceso al árbol de la vida. El camino de vuelta al huerto es guardado por un ángel. Y hay un par de cosas que notar aquí. Primero, debemos entender que Adán y Eva nunca pueden regresar. No pueden simplemente volver a la situación de antes. Y de hecho, ningún ser humano puede regresar a Dios en sus propias fuerzas o con sus propios recursos o con su propio esfuerzo. Lo cual nos lleva a la segunda cosa. Sí podemos eventualmente tener acceso al árbol de la vida. En Apocalipsis 2, 7 y 22, 2, 14 y 19 menciona el árbol de la vida en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Y los que se encuentran ahí sí tendrán acceso a este árbol. En otras palabras, la restricción de no comer de este árbol será levantado. Pero ¿cómo es esto posible? Bueno, es por medio de Cristo. Esta consecuencia será deshecha por medio de la obra de Cristo, el cual nos reconcilia con Dios y el cual nos califica para pasar la eternidad con Dios en el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, para concluir, hemos visto que Dios respondió severamente al pecado y que debido a su juicio la vida ahora está llena de dolor y sufrimiento. Pero también hemos visto verdades alentadoras para aquellos que confían en Cristo. Desde el mismo momento cuando Dios pronunció el juicio, también anunció el Evangelio. Y no solo lo anunció, sino que en el sacrificio del animal lo presagió o lo ilustró. Y al saber el resto de la historia, sabemos que por medio de Cristo, eventualmente sí tendremos acceso al árbol de la vida. Viviremos por la eternidad con Dios y habiendo sido reconciliados con Él. Entonces tenemos una salvación, los de nosotros que estamos en Cristo, tenemos una salvación gloriosa y tenemos una esperanza gloriosa. Entonces debemos regocijarnos en esta salvación y esperar en esta salvación, aún en estos momentos difíciles en esta vida, aún al soportar dolor y sufrimiento en esta vida, algo nos da esperanza y es la esperanza de la vida eterna, de estar con Dios y de vivir en una relación de amor con Él y vivir para adorarle a Él en comunión con Él por la eternidad. Y otra vez, déjame decir que si no eres cristiano, espero que hayas entendido tu condición, tu pecado. Espero que hayas entendido tu necesidad de ser reconciliado con Dios. Y también espero que hayas visto con claridad la esperanza que Dios te ofrece por medio de Jesucristo. Y que hayas entendido que necesitas arrepentirte y confiar en Cristo por el perdón del pecado. Y espero que lo hagas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por explicarnos en tu palabra nuestra situación. Gracias por explicarnos nuestra necesidad. Y a la vez, Señor, gracias por Jesús. Gracias por estas hermosas promesas que das aún en este texto del Evangelio y por la manera que cumpliste estas promesas por medio de Cristo. Y te damos gracias por la salvación que es nuestra en Él. Te pido, Padre, que nos ayudes a nosotros que estamos en Cristo a esperar en lo que es nuestra verdadera esperanza. Y para aquellos que están mirando, que no te conocen, Padre, te pido concederles arrepentimiento y fe para que ellos también puedan ser reconciliados a ti por medio de Cristo. Y te lo pido en nombre de Cristo. Amén.